jornada de hoy les he traído el tema de la tipificación de controles, ¿no? Muy buenos días con todos. ¿Por qué es importante, primero que nada, por qué es importante tipificar los controles? Porque así nosotros podemos tener las ideas mucho más ordenadas. La gestión de riesgos eh, no es sencilla, no es sencilla. Y mientras encontremos formas, métodos, alternativas, técnicas, herramientas para hacerla más sencilla, lo que normalmente debería suceder es que la eficacia debería aumentar. Entonces, este es un tema bien interesante, la tipificación de controles, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes tres tipos de controles, digamos ABC, cuando tú quieres poner una medida correctiva o quieres establecer mitigantes frente a un riesgo, entonces tienes que, cuando tienes la tipificación clara, puedes preguntarte, bueno, ¿aquí qué tengo? ¿Tengo A, tengo B o tengo C? ¿No? Bueno, tengo A y B. Entonces te preguntas, ¿y por qué no tengo C? Porque no se nos ha ocurrido, porque no aplica, porque eh, el costo-beneficio no lo justifica, por alguna razón. Pero por lo menos haces ese trabajo analítico para poder encontrar oportunidades de mejora en la mitigación de los riesgos. De eso se trata. Entonces, te ayuda a tener la tipificación de controles. Y pues hay muchas formas de tipificar los controles, pero yo he traído para la jornada de hoy dos métodos. ¿Ok? El primero o dos, digamos, escuelas. La primera es la de COSO 2013. COSO 2013 establece una referencia en los tipos de actividades de control, en donde menciona 6 actividades de control, básicamente. 6 tipos. ¿Ok? Y los menciona como una referencia, o sea, no como una tipología elaborada. Y la segunda es mi propia escuela, que tiene 3 tipos de controles. Los que ya me conocen, ya creo que saben de qué se trata. Entonces son 3 tipos de controles. Yo he encontrado, sobre la base de toda mi experiencia, que uno puede dividir a todos los controles solamente en tres tipos, ¿no? De prevención, de alerta y reducción de daño. Entonces, esa es la segunda, que se la voy a explicar de una manera rápida, porque de hecho tenemos una presentación específica que hicimos hace un año o 2 años sobre metodología. Ahora vamos a tomarla desde el punto de vista de los tipos de controles. Muy bien. Entonces, comenzando, a ver, proyectemos la presentación. Vamos a proyectar por acá nuestro archivo, ¿no? Lo que hemos preparado. Y tenemos lo siguiente. Entonces, según COSO 2013, COSO 2013, para que ustedes tengan una idea, es el marco de referencia más importante sobre la gestión de riesgos. ¿Ok? Perdón, sobre el control interno. COSO 2013 sobre control interno. Entonces, marco de referencia más importante que hay, y yo diría que prácticamente el único. ¿Ok? Entonces, los que trabajan en control interno, pues conocen muy bien eh, este marco de referencia o esta norma internacional y, y seguramente la practican, ¿no? Entonces, el primer tipo de control que se establece es la verificación, ¿no? Entonces, la verificación es muy usual. Por ejemplo, si va un cliente al banco a retirar, a hacer un retiro de ahorros, de sus ahorros, y va a la ventanilla, le van a pedir su documento, van a verificar que el documento eh, tiene los atributos de un documento verdadero, van a verificar que la persona es, digamos, el titular de la cuenta. Todas esas son verificaciones clásicas y es un tipo de control. Si no existiera ese tipo de verificación, entonces cualquier persona podría retirar dinero de la cuenta de ahorros de cualquier persona, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a nuestra, digamos, banca en línea, banca por internet, como lo llaman en sus países, para hacer una transacción, para pagar el recibo de energía o el recibo de teléfono, lo que sea, eh,
cuando nosotros queremos acceder, me pide un usuario y una contraseña. Bueno, esa es una verificación, ¿no? Entonces, y hay algunos sistemas que son un poco más, digamos, más rigurosos, ¿no? Entonces le das el usuario, le das la contraseña y después te dice, bueno, tu usuario y tu contraseña están correctos, pero de todas maneras te manda un token de un solo uso a tu correo electrónico que vas a tener que ingresar, ¿no? Entonces, exageran un poco, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que los controles tienen que potenciarse, pero tienen que ser en proporción al riesgo, ¿no? Entonces, y yo a veces en mis cursos cuento esta historia del usuario, la contraseña y el token único, ese es real. Si eso una vez me lo hizo un banco. Claro, yo lo abandoné rápido ese banco. Pero, y después yo exageraba esa historia y les decía, ¿no? Y después que ingresas tu token, ¿no? Único enviado a tu correo electrónico, entonces luego te mandan otro token, pero por SMS, ¿no? Y así. O sea, tú puedes seguir con eso, ¿no? Pero hay una enfermedad que se llama controlitis, yo la he llamado así, ¿no? Y es que se atribuye esa enfermedad cuando la organización o las personas de la organización creen que más controles es mejor, más es mejor, ¿no? Y eso no necesariamente es así, ¿no? Entonces piensa que por poner más controles eso va a ser fantástico para la organización. No, a veces es peor. Entonces los controles tienen que ir en proporción a los riesgos. Claro, si yo voy a entrar a la banca en línea y voy a hacer una transacción por $50,000, sí se justifica que haya un token de, digamos, especial o hasta un doble token o algo así, dependiendo del umbral que le ponga el banco, ¿no? Dependiendo de los parámetros del perfil de la persona, muchas cosas. Entonces uno tiene que medir el riesgo y en función al riesgo, entonces se tienen que establecer los controles, ¿no? Recuerden que los controles tienen dos objetivos, o reducen la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducen el impacto. ¿Ok? Bien, entonces lo primero son las verificaciones. Entonces, esas verificaciones funcionan en todos los aspectos. Si vas a contratar a una persona, ¿no? Te dice, ah, sí, yo tengo experiencia en tesorería, trabajé en tal lugar y en tal lugar, entonces Recursos Humanos se encarga de hacer las verificaciones, ¿no? Y llámame, oh, aquí tengo a fulanito de tal que dice que ha trabajado con ustedes. Sí, sí, trabajó de tal año a tal año. Ti, 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 ti. Si no se hicieran esas verificaciones, entonces, obviamente, el riesgo digamos, de engaño o de fraude es mayor, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el primer tipo, las verificaciones. ¿Es el único tipo de control? No, no. ¿Por qué? Porque imagínense que yo soy un analista de crédito corporativo. Entonces apruebo créditos de $500,000, ¿no? Y yo verifico estados financieros auditados, flujo de caja conforme, ¿no? Cobertura de servicio de la deuda, más de 1.5. Verifico hago todas las verificaciones, bueno, cumple, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, de pronto el cliente quiere, digamos, un crédito de $5,000,000. Entonces, como gerente o como vicepresidente o analista o la persona que ve el caso, no estoy autorizado para dar un crédito de $5,000,000, ¿no? O sea, $5,000,000, imagínate, ¿no? Entonces, eso tiene que ir a comité de crédito. Y en algunos casos, dependiendo de la cuantía, eso puede ir a eh, junta directiva o consejo de administración, ¿no? Eso ya no es verificación, ya la verificación se hizo. Entonces es otro tipo de control que es elevarlo a una jerarquía superior para que esa jerarquía superior dé el check, dé el go. Ese segundo tipo de control se llama autorizaciones y aprobaciones. ¿Ok? Es un control clásico, pero es de otro tipo. Ya se verificó, ahora estamos estableciendo otro tipo de control. Esto nos suele pasar muchas veces, ¿no? Le voy a contar anecdóticamente. A mí me pasa, como yo vivo solo, entonces me toca hacer supermercado. Entonces voy al supermercado con relativa frecuencia
Y en el supermercado, más de una vez se han equivocado y me han puesto a la cuenta mía algo que no es de mi cuenta, ¿no? O sea, están pasando todas las cosas, ¿no? Y en eso, ¿no? A mi cuenta le ponen, digamos, un producto que es de la persona que está, que me seguía en la fila, ¿no? Y entonces cuando suena el clic, yo digo, no, eso no es mío, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Entonces, la chica, que las cajeras que siempre están apuradas, te quedan mirando y te dicen, eso no soy yo. ¡No! Y atrás la señora diciendo, eso es mío. Bueno, y entonces la, la cajera que se ha equivocado, ¿no? No lo puede corregir. ¿No? ¿Por qué? Porque necesita qué cosa? Una autorización. Entonces la cajera, ¿qué hace? Dice, ¡supervisora! ¿No? Claro, todo el supermercado se entera que están llamando a la supervisora. Y la supervisora, ¿no? La supervisora está en el otro lado del supermercado. La supervisora cuando mira con una cara como quien dice, te equivocaste, ¿no? Entonces con una mala cara se va caminando, va caminando, va caminando la supervisora, llega la supervisora, hace no sé qué cosa con una llavecita, ¿no? Listo, ya puedes corregir, ¿no? Entonces corrige y bueno, me revierten el cobro. Eso, ese es un control. ¿No? Ese es un control de autorización y aprobación. ¿Ok? Y todo lo que tenga que elevar la decisión a una instancia o una jerarquía superior está en este segundo tipo de control que establece COSO 2013. Muy bien. Entonces, un tercer tipo de control son los controles físicos. Cuando, cuando se establecen estos controles, por ejemplo, ya que estamos hablando de supermercado, si yo voy a pagar con tarjeta de crédito, me piden mi documento, verifican. ¿Por qué? Porque están cuidando su dinero. Pues para que no les roben, para que no se engañen. Cuando viene la supervisora, cuando establece ese control, que la supervisora tiene que autorizar la reversión, están cuidando su dinero. Es eso en el fondo. Y los controles físicos sirven también para cuidar el dinero. ¿Mm? Entonces, eh, por ejemplo, en las agencias bancarias existen las bóvedas. ¿No? Las bóvedas o las cajas fuertes son controles físicos, una forma de cuidar el dinero. ¿No? Entonces, el cajero de la sucursal bancaria va a verificar la firma del cheque con el documento, con la persona, ¿no? Que existan los fondos, hacer la verificación. Si el monto excede sus facultades, va a llamar al supervisor de caja. El supervisor de caja, la mayor parte de las veces le da una revisión muy ligera. Ya, y le pone la autorización. Ese es el segundo tipo de control, ¿no? Pero cuando se termina la jornada y queda bastante dinero ahí en la ventanilla, ese dinero no se queda en la ventanilla, ¿no? Entonces ese dinero se empaqueta y se envía a la bóveda, ¿no? Se envía a la bóveda. Entonces ese es un control físico. ¿Para qué? Para cuidar el dinero, ¿no? Porque si alguien se mete el sábado por la noche a la sucursal y las alarmas no funcionan, bueno, eh, por lo menos le pusieron un control. Recuerda que el control no te garantiza que el riesgo va a estar cubierto. El control lo que hace es que o te reduce la probabilidad de ocurrencia o te reduce el impacto, ¿no? Pero el hecho que tú pongas control no significa, o sea, el hecho que tú tengas caja fuerte no significa que no te van a robar, que sí te pueden robar. O sea, en Panamá pasó que hicieron eso, ¿no? Juntaron todos los dineros de la ventanilla, los metieron a la caja fuerte, a la bóveda. eh, el,
el sábado al mediodía, pues, llenaron toda la bóveda, y el lunes abrieron la bóveda y no había dinero. Y las alarmas no funcionaron, ¿no? Eso pasó en un banco, que obviamente no voy a decir cuál, porque aquí estoy seguro que hay varios de ese banco, pero bueno, ahí está la información en internet, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas bóveda no significa que, que no te pueden robar. Ese es el principio fundamental de los controles. Los controles son vulnerables. Por eso, el trabajo de gestión de riesgos es un trabajo continuo, es un trabajo permanente, es un trabajo indesmayable, es un trabajo que no podemos dejar de hacer, ¿no? Y siempre tenemos que estar buscando oportunidades de mejora, porque los controles no son absolutos, ¿no? O sea, por más que tú digas, no, voy a contratar una aseguradora que me va a cubrir al 100%. Bueno, la aseguradora nunca te cubre al 100%. Es más, a veces no puedes estar seguro de que vas a estar cubierto, porque estás partiendo de la premisa que la aseguradora te va a pagar la póliza. Y no siempre es así, ¿no? Porque si hubo un incendio y la aseguradora dice, ah, pues es que no se recargaron los químicos de los extintores, estaban vencidos. Entonces eso, con eso ya perdimos la cobertura. Entonces, la cobertura al riesgo al 100% eso no existe. No existe. Hay controles muy efectivos. Hay controles que se parecen, pero nunca te darán una cobertura del 100%. Los mitigantes o los controles, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente siempre. ¿Ok? Entonces, el cuarto tipo de controles son los controles sobre datos permanentes, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos querido, eh, digamos, o yo he querido pasarle información a eh, archivos, ¿no? Este, a otras personas, y entonces yo le doy una memoria, ¿no? USB y le he dicho, mira, aquí está el archivo. Se llama flujo de caja 123. Y me dice, ay, es que no puedo utilizar ese archivo porque tengo todos los puertos bloqueados. El banco me bloquea todos los puertos, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan en bancos, es casi seguro que la computadora del banco tiene todos los puertos bloqueados. O sea, no se puede ingresar información, ¿no? Ni tampoco se puede retirar información, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente los bancos manejan información confidencial y hay bancos que han tenido fuga de información confidencial. O sea, eso ha pasado lamentablemente, pero este es un control, ¿no? O sea, el bloqueo de los puertos es un control sobre los datos permanentes, ¿no? Y me gusta cómo lo dice Coso, porque eh, normalmente nosotros, digamos, en el lenguaje coloquial le decimos controles sobre controles de seguridad de información, ¿no? O sea, así le decimos. Pero tú no sabes si es información, de repente está en un estado muy, muy preliminar, muy primitivo y no llega a ser información, solamente son datos. Pero los delincuentes son tremendos, se las saben todas y ellos también saben convertir datos en información. Entonces, un nombre más apropiado o un término más apropiado es controles sobre datos, no controles sobre información, porque no sabemos qué es información. Entonces, así lo define Coso y esa parte me encanta porque es como una expresión con muy buena propiedad. Entonces, esos son los controles. Ahí les he dado un ejemplo, ¿no? Muy bien. Eh, un quinto tipo, son seis nada más, es las reconciliaciones, ¿no? El famoso arqueo de caja. Entonces viene el cajero, ¿no? Y ya que estamos con ese ejemplo, el cajero está haciendo su trabajo y en eso viene el supervisor de caja o el auditor y dice, bueno, vamos a hacer un arqueo sorpresivo. Entonces tienen que sumar todo el efectivo y por otro lado tienen que hacer el cálculo
¿no? ¿Cuánto había al inicio? ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto salió? Y el resultado de la segunda forma de cálculo tiene que ser igual al resultado del conteo. Entonces, eso es una reconciliación. Y si hay una diferencia, por alguna razón, tiene que estar justificado, ¿no? Porque de repente le prestó $10 al cajero que estaba al lado, y entonces para que dé un vuelto, las razones que sean, ¿no? Entonces, pero el cajero del lado le da como un voucher, entonces ese voucher entra en la reconciliación y al final cuadra, ¿no? La mayoría de las entidades tienen prohibidos los préstamos entre, entre ventanillas, ¿no? Porque ahí empieza el desorden. Y el desorden no ayuda a la gestión de riesgos, sino todo lo contrario. Entonces, esa es una reconciliación, ¿no? Es una forma de encontrar un resultado por dos métodos diferentes para luego compararlos y verificar que los resultados por los dos métodos han sido los mismos y por lo tanto ese es el monto correcto y que no hay ninguna anomalía. Bien, las reconciliaciones también se llaman conciliaciones y sucede con las conciliaciones bancarias, ¿no? Los estados de cuenta, eh, los, también cuando se hace auditoría, por ejemplo, de productos administrados, productos de inversiones, o sea, hay entidades que administran cartera de clientes o cartera de inversiones de sus clientes, entonces, eh, para hacer la auditoría de esa administración de portafolio, entonces también se usan mucho las reconciliaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se ha comprado? ¿Qué es lo que se ha vendido? ¿No? Si lo vemos por esta forma, tiene que ser igual a cuando lo vemos por la otra forma, ¿no? Porque pueden haber no solamente fraudes, sino también errores, errores humanos, errores de sistemas, ¿no? Entonces, para eso se hacen las reconciliaciones. Muy bien. Y sexto, son los controles de supervisión, que para decirlo de alguna manera, para decirlo, digamos, de una forma más entendible, estos controles de supervisión son en la mayor parte de casos auditorías, ¿no? Entonces, aquí en este foro hay, hay muchos auditores, ¿no? Eh, entonces, y los auditores, quieran o no, este, generan cierto temor dentro de la organización, ¿no? Generan cierto temor. Entonces, digamos, ese es un poco difícil de explicar, ¿no? O sea, pero es que el auditor, bueno, primero yo pienso que el auditor, por no participar en la gestión, ya es, digamos, un tipo de colaborador de la entidad diferente. O sea, ya ahí marca la diferencia. Uno participa en la gestión. Es el único que no participa en la gestión. Todos los demás participan de la gestión. Activamente me refiero, ¿no? Entonces, y no pueden participar porque no pueden perder su independencia, ¿no? Entonces ellos, al ser independientes, ¿no? Son los llamados a hacer los controles de supervisión. Es decir, ¿por qué? Porque el auditor interno o los auditores internos, no nos olvidemos que son los representantes de la junta directiva. Como la junta directiva no puede estar todos los días, entonces le dice al auditor interno, hermanito, te encargo que tú verifiques que todo lo que a mí me gustaría que pase dentro de la entidad está pasando. Así que tú vas a ser mis ojos, tú vas a ser mis oídos, y si no, tú me vas a avisar, ¿no? Y entonces y el auditor dice, sí, señor, no se preocupe, estamos a la orden. Entonces, entonces el auditor no es más que un delegado de la junta directiva, ¿no? Y eso le da poder, ¿no? Entonces, si tú eres un funcionario, un ejecutivo de un banco, ¿no? Y viene el auditor, ya tú sabes que el que está viniendo es como el representante de la junta directiva, que es la más alta jerarquía
de la organización. Entonces el auditor es por naturaleza temido. Entonces el auditor llega a hacer estos controles de supervisión, ¿no? Hacen un plan, tienen un plan anual, ¿no? Tienen horas, eh, una programación, una coordinación, ¿no? Y a mí me invitan a veces a exponer en congresos de auditores. Y los auditores, mira, es que una cosa es en el Congreso, porque en el Congreso los auditores dicen sí, porque tenemos que ser el auditor asesor y tenemos que ser muy empáticos con nuestros auditados y hay que entenderlos y la comunicación tiene que ser la mejor. Sí, 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 somos. Pero a la hora, en el día a día, ¿no? Entonces, la relación todavía sigue siendo un poco fría entre los auditados y el auditor, ¿no? Es lógico, es lógico. Hay, digamos, o sea, tú estás tratando con un representante de la junta directiva, entonces es difícil poder establecer. eh, es como que, imagínense que estoy manejando por la calle y me para un policía, que es una autoridad. Cuando yo trato con una autoridad, yo no le voy a decir, hermanito, ¿cómo estás? No, o sea, no, o sea, tengo que decir, señor policía, aquí está mi documento, ¿no? Estamos todos en regla, en fin, ¿no? Porque es la autoridad. Entonces, con el auditor la relación todavía es fría. Pero todas esas cosas que hacen los auditores entran en los controles de supervisión. Ahora bien, estos controles de supervisión no son exclusivos de los auditores. O sea, puede haber otros controles. Puede ser un control de un auditor externo, de un, eh, de un consultor también, ¿no? Puede ser ¿por qué? Porque de repente la organización dice, no, mira, vamos a traer a alguien de afuera, o vamos a contratar una Big Four, o vamos a hacer algo aquí para este caso específico, ¿no? Eh, si le quieren dar independencia, ¿no? Por ejemplo, un sistema que está fallando, entonces obviamente no van a llamar auditoría interna, 3 veces había dicho que todo estaba bien. Entonces ya no lo van a volver a llamar. Pero si el sistema sigue fallando, entonces llamen a alguien de afuera. Esas cosas normalmente pasan. Eso entra dentro de los controles de supervisión. Entonces lo que quiero decirles es que no es exclusivo de los auditores internos, ¿no? Pero en las organizaciones, la mayor parte de estos controles de supervisión sí corresponde a la auditoría interna. Es como hay una labor de supervisión, y una labor de supervisión se da cuando hay directa o indirectamente una relación de jerarquía. Hay una situación de jerarquía. Y ya les expliqué que con los auditores sí pasa eso, porque ellos son los representantes de la más alta jerarquía, que es la junta directiva o el consejo de administración. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es, en resumida cuenta, la tipología. Ahora, Coso lo deja muy abierto. Coso dice, puede haber otros tipos de controles, ¿no? Pero con esto más o menos tenemos una idea para que ustedes puedan eh, conocer la tipología y ahora vamos con la mía, digamos. Yo divido los controles en 3 tipos, ¿no? Entonces, mientras menos tipos, mejor para mí, ¿no? Porque si yo te pongo 3 tipos de controles, nunca te vas a olvidar de esos 3 tipos de controles. Si yo te pongo estos 6, estoy seguro que tú los entendiste bien en esta charla, en esta conferencia, pero la próxima semana, si yo te pregunto, a ver, ¿cuáles son los 6 tipos de control, de actividades de control según COSE 2013? Tú vas a decir, de repente me dices alguno, pero tal vez ya no te acuerdes. Pero mientras menos sean, más probable es que los recuerdes. Si los recuerdes, es más probable que los practiques. Si los practiques, es más probable que te sirva, ¿no? Si te sirve, lo más probable es que termine siendo efectivo. Y al final eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, según Ernesto Bazán, ¿quién será ese señor Ernesto Bazán? Bien, entonces, ¿por qué pongo esto? Porque esta metodología yo la creé, o sea, este es un hijito mío, ¿ya? Por eso pongo según Ernesto Bazán. Bueno, este es un hijito mío.
Entonces, esta metodología se llama PAR, P-A-R, porque cada letra de la palabra PAR representa un tipo de control. Tenemos controles P, tenemos controles A y tenemos controles R. Entonces, el control P son las medidas de prevención. ¿Y qué es eso? Todo lo que tú puedes hacer para reducir la probabilidad de ocurrencia. Todo lo que tú puedes hacer para reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, eh, y ahí pueden entrar muchas de las cosas que nosotros hemos visto en el caso anterior. Por ejemplo, una verificación es, entra dentro de una medida de prevención. O sea, yo verifico el documento de la persona, la identidad de la persona, ¿para qué? Para reducir la probabilidad de ocurrencia de fraude. Pero también llamo al supervisor de caja con un control de autorización y aprobación. ¿Para qué? Para el control P. Reduce la probabilidad de ocurrencia de un fraude, ¿no? Bien. Reduce la probabilidad de ocurrencia. O sea, en mi experiencia he visto casos de fraudes con cajeros que han estado en complicidad, en contubernio con los defraudadores, ¿no? Entonces, los defraudadores contactan al cajero, no lo conocen, lo contactan, ¿no? Lo siguen, lo abordan y le dicen, mira, mañana vamos a cobrar un cheque y nos lo tienes que pagar. ¿Hasta cuánto estás autorizado a? Hasta 5.000. Bueno, te vamos a hacer por 4.800. Lo pagas, ¿ya? La firma no va a ser muy parecida, pero cuidado avisas al supervisor de caja. Y te vamos a dar el 10%. Entonces, ese tipo de cosas existen, ¿no? Entonces, claro, obviamente, el rol del supervisor de caja entra para reducir la probabilidad y también para reducir el impacto, ¿no? Porque esos fraudes se pueden seguir dando, pero ya es más difícil o al ser el umbral más bajo, se está reduciendo el impacto, ¿ok? Ya va a ser por montos menores. Pero eso es, digamos, esa autorización es una medida de prevención, porque reduce la probabilidad de ocurrencia. Porque, ¿qué pasa? Que en la práctica el defraudador puede decir, a ver, ¿cuánto es un cheque 4.800? Más de 5.000 ya se tiene que llamar al supervisor de caja. No, no se puede, ¿ok? No sale a cuenta, dice el defraudador. No sale a cuenta, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿no? Mucha falsificación para tan poca recompensa. No, no, no. Entonces, al final sí funciona y sí puede servir como medida de prevención. Entonces, esa es la primera, ¿no? El primer tipo, medida de prevención. Un segundo tipo es la medida de alerta, ¿no? Entonces, si esto pasa, ¿cómo podríamos saber que esto podría estar ocurriendo? ¿No? Entonces, una medida de alerta, por ejemplo, eh, la, la verificación de los mecanismos de seguridad que tienen los cheques, ¿no? Entonces, los cheques tienen unas marcas, tienen unas señales que hay que verificar. Ojo, es verificación, pero ya entra en medidas de alerta. ¿Por qué? Porque uno verifica y dice, ah, no, aquí hay dos líneas, pero más o menos por la mitad tienen que haber tres líneas en el cheque. Ajá, vamos a verlo. Esto no es visible a la luz pública, pero le ponemos el rayo ultravioleta y ahí sí se ve, ¿no? Y esa es una señal de alerta. Pero si no aparecen esas tres líneas que deben aparecer y solamente aparecen dos líneas, entonces podría estarse tratando de, o sea, también puede ser una falla de imprenta, obviamente, ¿no? Pero podría estarse tratando de un fraude. Entonces, esa es una medida de alerta. En, en el riesgo que yo siempre menciono, que es mi favorito, que es el incendio, porque es el más fácil de entender y en la facilidad está, digamos, hay muchos
eh, en la facilidad está la efectividad de la explicación, hay que ponerlo sencillo. Entonces, bueno, en el riesgo incendio, medidas de prevención pueden ser prohibición de fumar, un vigilante en el lugar para evitar, o sea, no para evitar, sino para reducir la probabilidad de atentados. Eh, También mantenimiento periódico de los cableados eléctricos. Esas son medidas de prevención. Medidas de alerta, la famosa alarma antiincendios. Esa es una medida de alerta, ¿no? Bien, entonces, y hay una línea roja que ustedes pueden ver ahí, en donde esa línea roja te dice, oye, o sea, eso puede pasar, ¿no? O sea, todos los lugares se pueden incendiar, lamentablemente. Y si ocurre el incendio, ¿cómo tú reduces el daño? Bueno, tengo que tener mi póliza de seguros, tengo que tener mi extintor, mis capacitaciones para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer en el caso de un incendio. Eso es, ya son medidas ex post, ¿no? O sea, la póliza de seguros no te sirve antes del incendio. O sea, te sirve para tener tranquilidad, pero no como mitigante de riesgo. La póliza de seguros te sirve como mitigante de riesgo después de que el incendio ocurrió. Solamente. Entonces, esas son los controles que yo llamo los Rs, ¿no? Que sirven exclusivamente, están enfocados exclusivamente en reducir el daño. Entonces, tú vas a tener tres tipos de controles. Los que te reducen la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Porque te dificultan el proceso, porque son disuasivos o por las razones que sea, pero te reducen la probabilidad de ocurrencia. Las medidas de alerta, las que te permiten, ¿no? Sacar red flags o banderas rojas, porque una alarma de incendio tampoco te asegura que hay incendio, ¿no? O sea, una vez me tocó bajar 40 pisos, 40 por una escalera, porque sonó la alarma de incendios. Y que no había incendio, ¿ah? No, nunca se supo por qué sonó, pero este, pero me tocó bajar 40 pisos, ¿no? Y tú dirás, nada, pero bajar es fácil, el problema es subir. Ah, bueno, es fácil, ya, bájate 40 pisos y después hablamos, ¿ah? Que veas lo fácil que es. Entonces, pero el hecho que suene la alarma, el hecho que hay una alerta, no significa que el riesgo se está produciendo. Por eso, cuidado con la pregunta, ¿no? En el lado derecho de tu pantalla dice, ¿cómo podemos saber que podría estar ocurriendo? Tal vez sí, tal vez no. Así funcionan las alertas. Bien. Y luego, las medidas de reducción de daño, ¿no? Este es un tercer tipo, ¿no? Entonces ya aquí tú dices, bueno, si ocurre lo que yo no quiero que ocurra, ¿cómo podemos minimizar el daño? Si ocurre lo que yo no quiero que ocurra, ¿ok? Bueno, entonces esos son los tres tipos y con eso, amigos y amigas, hemos terminado nuestra jornada y me voy a despedir, no sin antes comentarles que hay muchas más tipologías, cuales no les he presentado porque no quiero marearlos, pero por ejemplo, existe una que la usan mucho en auditoría, ¿no? Que son los controles eh, preventivos, detectivos, correctivos. Es más o menos parecido a la metodología PAR, ¿no? Es más o menos parecido a la metodología PAR, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que el correctivo está más enfocado en, a diferencia de la medida de reducción de daño, el correctivo está más enfocado en que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? O que no tenga la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? En cambio, la medida de reducción de daño está enfocado en el evento en sí. O sea, si tenemos un incendio, un extintor es una medida de reducción de daño, un extintor. Pero una, un extintor no es necesariamente una medida correctiva, porque la medida correctiva lo que busca es que no vuelva a haber incendio. Entonces, una medida correctiva, ¿no? Sería más bien que si no había extintores, entonces que ahora tienen que haber extintores, ¿no?
O que había extintores, pero entonces ahora, a medida correctiva, es que hay que capacitar a las personas en el uso de extintores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias, ¿no? Muy bien. También existen otras tipologías que nos dicen controles automatizados y controles manuales, ¿no? O sea, manuales donde intervienen las personas y automatizados donde intervienen las personas. O sea, por ejemplo, eh, si yo voy a cobrar un cheque, el control es manual, manualizado, manual. O sea, viene el cajero, a ver usted, ¿cómo se llama? Ernesto Bazán, a ver su firma, me mira, ¿no? O sea, ya, listo. Ese es un control manual. Si el cajero tiene duda, te saca un papelito en blanco y dice, a ver, firme. Entonces tú firmas, ¿no? Y te quedas mirando. Y te dice, firme, lo más parecido a la cédula, te dice. Bueno, ese es manual. Pero también, si tú entras a banca por internet o banca por tu teléfono, es automatizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es otra tipología de controles. Pero para mí, digamos, antes de responder preguntas, si me preguntan cuál es la que yo usaría, bueno, la que yo hice, la metodología PAR, es sencilla, o sea, la divides en PARs, ¿no? Tienes P's, tienes A's, tienes R's, ¿ok? Entonces, cuando tú ves los mitigantes de un riesgo, tú dices, a ver, aquí hay P's, sí, y hay A's, no, no hay A's, y hay R's, y hay R's. No hay A's, entonces ya sabes por dónde atacar. Entonces vas, hablas con el dueño del proceso, ¿no? Y le haces la pregunta que está en la mano derecha. Dice, ¿cómo podemos saber que esto podría estar ocurriendo? Y lo más probable es que él sepa cómo, o que se le ocurra cómo, ¿no? Pero con preguntas sencillas. En ningún momento aquí estamos hablando de riesgos, ni siquiera estamos hablando de controles, ¿no? Porque esto está hecho para que funcione. Y para que funcione tiene que ser entendido por toda la organización, porque la gestión de riesgos es descentralizada, está en manos de toda la organización, no solamente de la unidad de riesgos. Bien, bueno amigos y amigas, muchísimas gracias.